Hoy te vengo a hablar de la democracia, los orígenes de la democracia, lo que entendemos por democracia hoy en día y su recorrido histórico, digamos. Lo que entendemos por democracia hoy empieza en la antigua Grecia, en Atenas, hace aproximadamente 2600 años, en el 594 a.C., con lo que se conoce como la Revolución de Solón. El sistema griego, antes de la Revolución de Solón, estaba regido por un sistema aristocrático, donde gobernaban los ricos, digamos. La inmensa mayoría de la población era esclava y Solón inicia una serie de reformas donde se le da la ciudadanía a gran parte de los esclavos, digamos. Igual el 95% de la población va a seguir siendo esclavo y las mujeres ni cuentan como seres humanos directamente. Ese es el contexto griego. Y Solón va a instaurar el sistema que se va a conocer como la timocracia. Timo viene de honor. O sea, el sistema timócrata era que gobernaban los que iban a tener el honor. ¿Qué honor? El honor de ser elegidos por el pueblo. Y va a crear dos órganos de gobierno. El bulé, que es el consejo, y la eclexia, que es la asamblea. La eclexia, de ahí viene el término iglesia. Iglesia significa asamblea. Todos los ciudadanos que hayan cumplido con 2 años de servicio militar pueden participar en la eclexia, en la asamblea, en el sistema democrático, y votar por sus representantes. Los que van a gobernar como principal órgano va a ser el consejo, un consejo formado por, que es el bulé, formado por 400 ciudadanos elegidos por el voto popular a mano alzada. Toda la ciudadanía, que cumplan con esos requisitos, ¿no? que dije. Esa era la democracia. Digamos, era la primera vez que se establecía una forma de gobierno donde los gobernantes eran elegidos por el pueblo. Este sistema va a durar poco, 86 años va a durar. Y muy probablemente de ahí venga la idea de que timo significa estafa, cuando en su origen significa algo que tenga honor, el que tiene timo. Hay muchas palabras que históricamente se han modificado así. Por ejemplo, el término sátrapa. Sátrapa en la antigüedad era un gobernador de una provincia. Las dos provincias se llamaban satrapías en la época del Imperio Persa y en la época del Imperio de Alejandro Magno también. Alejandro Magno sus provincias eran las satrapías. Y los sátrapas eran los gobernadores, un puesto de honor. O sea, muy buen laburo no hicieron porque hoy sátrapa es un ser despreciable, ¿no? Lo mismo eran estos primeros gobernantes en la historia de la humanidad que eran elegidos por el voto de la ciudadanía y aparecía por primera vez el concepto de ciudadanía. Bueno, los griegos se hartaron de los timócratas porque se sentían timados, y ahora lo digo en el sentido moderno del término timado, o sea, se sentían estafados. Los candidatos a ser miembros del bulé, miembros de los estrategos, que sería como el ejecutivo, los distintos miembros del gobierno ateniense, hacían sus campañas electorales y después eran votados en la eclexia, en la asamblea. Y resultaba que no cumplían sus promesas electorales. Y eso llevó a una segunda revolución, la revolución de Clístenes, en el 508 a.C. 508 a.C., o sea, 86 años de sistema democrático. Que este sistema democrático, si leen entre líneas, se parece mucho a las democracias modernas, ¿no? Salvando la gran distancia de que la gran mayoría de la población era esclavo y las mujeres no eran ni humanas, como dije, ¿no? Pero bueno, contando solo el contexto de la ciudadanía, de los que eran considerados ciudadanos, una democracia parece una democracia moderna, representativa, donde, como dicen las constituciones de muchos países, como por ejemplo la constitución argentina, el pueblo tiene prohibido gobernar salvo que sea por medio de sus representantes. Esa era la democracia. En la democracia las cosas van a cambiar. Cuando Clístenes hace sus reformas,
esta segunda revolución, se va a establecer, primero se le va a dar la ciudadanía a más gente, o sea, se van a liberar más esclavos y se va a eliminar ese requisito de los 2 años de servicio militar. Igual la gran mayoría de la población va a seguir siendo esclavo. Pero ya el principal órgano de gobierno, el bulé, ya no va a ser elegido por el voto popular. Y esto es importantísimo. Es uno de los fundamentos de la democracia. El bulé va a ser elegido, no va a ser elegido directamente, va a ser seleccionado al azar. Por un mecanismo al azar, una máquina que le llamaban el cleroterión, una máquina donde tenían como unas bolitas y era un mecanismo al azar, era como la lotería. Los que querían ser candidatos se presentaban, todos los ciudadanos se consideran iguales, y entonces todos ponían su bolita con su nombre ahí, y eso al azar salía, bueno, fulano de tal, es consejero del bulé. Bueno, además ampliaron el bulé ya no era de 400 ciudadanos consejeros, sino era de 500. Esa es la reforma democrática. Y el bulé ahora las propuestas, en vez de hacer leyes, va a proponer leyes, va a proponer normas, va a proponer agenda a la eclexia, o sea, a la asamblea. Pero la asamblea las va a votar directamente. Esto es un cambio radical, digamos, ya no es el gobierno de los representantes, o sea, los que representan al pueblo y gobiernan por el pueblo, elegidos por el pueblo, sino que estos son seleccionados al azar por el cleroterión, y estos proponen leyes y el pueblo directamente, la ciudadanía, los pocos que sean considerados ciudadanos en el contexto griego, votan directamente por sí o por no las leyes. Hay algunos cargos que sí van a ser elegidos como en el sistema timocrático, como los que serían los estrategos. Que para ser estratego además tenías que tener carrera en ese sentido, tenías que tener una carrera militar para los griegos, y ahí podías ser elegido por el voto popular en la eclexia, en la asamblea, para ser elegido como estratego, digamos. Y tu órgano de control, o sea, que te podía vetar las decisiones que vos tomes como ejecutivo del Estado, cabeza del Estado, ahí iba a ser el bulé, el consejo, estos 500 tipos elegidos al azar. Bueno, de ahí viene la democracia, como para ver que un griego antiguo que logre despertar, resucitar en este tiempo, en nuestra modernidad, muy probablemente nuestros sistemas políticos que denominamos democráticos en gran parte del mundo occidental, eh, este griego nos miraría con una cara como, esto no es democracia, man, ¿qué me estás diciendo? Esto es timocracia. La democracia, o sea, la democracia, el pueblo tiene que votar directamente las normas, las leyes. Y los que cumplen, o sea, en Argentina hubo un proyecto de ley. En el 86 un proyecto de ley presentado por un diputado peronista que se llamaba, acá lo tengo anotado, Juan Carlos Barbeito. Murió en el 2006. En el 86 presentó un proyecto de ley para que todos los cargos de diputados, senadores, incluso el presidente, ya se fue de mambo, mucho más que la democracia ateniense, sean elegidos en la Lotería Nacional. Y ampliando, no sé, proponía una Cámara de Diputados de 20.000 diputados, una cosa impracticable. Pero bueno, más allá de esos casos así medio ridículos, hubo otros proyectos. En la historia se han presentado otros proyectos. Por ejemplo, si se quieren buscar, se pueden buscar como demarquías, proyectos de demarquía o estotocracia, porque hoy a la democracia le llamamos a lo que los griegos le decían a la timocracia, o sea que hay que inventar otra palabra para hacer algo parecido a lo que era la democracia griega. Y hay 2 palabras para eso. Una es la estotocracia y la demarquía. Bueno, en fin, no quiero hacer esta vaina larga. Pero de ahí viene nuestra democracia, ¿no?
La democracia griega resultó ser mucho más eficiente que la timocracia. O sea, duró casi 200 años, 186 años. En sus últimos tiempos aparece Platón, como decía en el video anterior, con su tesis antidemocrática de la república. Él era un enemigo de la democracia, como decía, de esa democracia, que para Platón le da demasiado poder al pueblo en términos peyorativos. Acuérdense que pueblo viene de pubertad, ¿no? De como el pueblo como algo adolescente, ignorante. Por eso es la res pública, sobre el pueblo, sobre los adolescentes se puede también entender. Que así es como Platón veía peyorativamente al pueblo, digamos. Entonces había que quitarles ese poder porque era una locura y explicaba en el video anterior por qué era una locura según Platón. Bueno, uno de los alumnos de Platón, Aristóteles, va a ser el maestro de Alejandro Magno, y ahí ya fue, la democracia se terminó, se terminó definitivamente, digamos. En fin, bueno, vamos a terminar esto.